Luego de hombro doloroso, ahora veremos síndrome del túnel carpiano. Etiología y fisiopatología, la causa generalmente son traumatismos mecánicos, presión elevada y daño isquémico que afecta el nervio mediano, ¿cierto? Esa principalmente sería la fisiopatología. La presión normal del túnel, a nivel del túnel, oscila entre 2 y 10 milímetros de mercurio, pero a la extensión o flexión de la muñeca, ¿sí? Este aumenta de 8 a 10 veces el nivel normal, ¿cierto? Entonces hay una digamos, hiperpresión, hipertensión a nivel intratúnel. Entonces esto va a provocar, si es repetidamente, una desmielinización del nervio y además un edema endoneural por la interrupción del flujo sanguíneo al sistema capilar endoneural justamente por esta presión intraluminal en el túnel, ¿ya? La etiología exacta del aumento de la presión a nivel del túnel sigue siendo incierta. Varias afecciones aumentan el riesgo. Es más probable cuando se modifica el túnel carpiano, se altera el equilibrio del líquido dentro del cuerpo o hay factores neuropáticos directos. Ya vamos a ver algunas causas. Siempre recordar lo que es la anatomía. Aquí tenemos el ligamento transverso y tenemos los nervios y los músculos que pasan a través del túnel de la muñeca. Aquí ya tenemos un corte donde vemos el ligamento, donde vemos los músculos flexores superficiales, los profundos, el nervio mediano, ¿ya? Y tenemos obviamente los huesos del carpo, ¿ya? Para que recuerden los aspectos anatómicos y el paquete vasculonervioso, ¿sí? Cubitales y obviamente hay también radiales. Factores de riesgo. En general, la mayor prevalencia se da a los 50-54 años, aumenta en las edades más avanzadas y en una persona a los 40 años como que es poco probable, ¿ya? O sea, se da en general en edades más avanzadas, pero básicamente 50-54 años he visto que es como el pic de la presencia de esta alteración. Más en mujeres no hay tanto antecedentes genéticos y como mencionamos, habría movimientos repetitivos de alta fuerza y repetición, como por ejemplo los que cortan carnes, los marisqueros que abren las conchas, por ejemplo, los manufactureros, los que hacen escaños, los trabajadores de la construcción. El pellizco o agarro fuerte, que estén todo el rato agarrando, pellizcando fuerte, ¿sí? Y no hay evidencia suficiente para el teclado, o sea, para digitar el teclado o las computadoras, ¿ya? También puede ser factor de riesgo una fractura o lesión aguda de la muñeca. Otros factores de riesgo son la obesidad, diabetes, y aquí al tiro el hipotiroidismo. Tienen que pensar si hay síndrome de túnel carpiano, enseguida diabetes e hipotiroidismo, la obesidad, también el embarazo un factor de riesgo, bueno, tenosinovitis, artritis, artrosis, lesiones expansivas, lipoma, amiloidosis, sarcoidosis, tumores, gota. Consideraciones clínicas. Es un grupo de síntomas causados por la compresión del nervio mediano por aumento de la presión del túnel carpiano. El nervio mediano y los tendones flexores se comprimen en su paso por debajo del ligamento volar, ¿sí? Del carpo o carpiano transverso o retináculo flexor del carpo. Tiene tres nombres, pero más es el transverso, ¿ya? Y ya habíamos visto el corte, pero ustedes saben que está afectado el nervio, básicamente. La evaluación clínica va a ver la parte sensitiva, como hay una hipoalgesia en la cara palmar del pulgar, segundo y tercer dedo,
y en la cara medial del cuarto dedo. Otras áreas de la mano deben mostrar sensibilidad normal. Generalmente es así. Aquí a otra literatura habla hasta el dedo medio, la mitad, pero ustedes, como vimos en la parte de cervicalgia, etcétera, ustedes saben que a veces los componentes de los nervios puede variar de persona a persona, ¿ya? Pero es el nervio mediano el que va a provocar estas alteraciones. Por ello, si se evalúa aquí a nivel de túnel carpiano, hay la prueba de Durkheim, que es la compresión carpiana, aplicar presión sobre el nervio mediano a nivel del túnel carpiano por 30 segundos y ver si hay entumecimiento, hormigueo, dolor, sí, etc. ¿Ya? Ustedes ven que hay dos formas de presionar, una con los dos dedos sobre el túnel y otra es de la otra forma. Curiosamente, y ya les digo que dentro de las kines, a veces como en la segunda foto que tiene los dos dedos, pero separando el túnel, como traccionando hacia los lados, ¿sí? Como queriendo abrir el túnel, ¿ya? Separar. Eh, ya la conocen, la prueba de Fallen, flexionar las muñecas hacia abajo, ¿sí? Durante un minuto buscando la aparición de los síntomas. Aquí tienen fotos, aquí tienen... Esto lo pueden hacer en forma así o lo pueden hacer como está en las figuras también, ¿ya? Por otro lado, tenemos la prueba de Fallen combinada con la prueba de compresión carpiana, que la tienen aquí, donde se está haciendo en una mano, pero la prueba de Fallen, que es la hiperflexión, ¿sí? Pero además está presionando, aquí hay, perdón, hay una sí, hiperflexión donde está comprimiendo el túnel carpiano y mantenerse por 30 a 60 segundos. Otra es la signo de Tinel, que es la percusión, ¿sí? Suavemente el nervio a lo largo del trayecto y si aparece en sintomatología sería positivo. Aquí tenemos el signo del círculo, comparen ambas manos, donde lo ideal es hacer un círculo, el que tiene debilidad ya va a hacer como, en vez del círculo, va a hacer como que está haciendo pinza o pico de pato, como le llaman. Y, esto podría estar disminuido también, por lo tanto, si nosotros colocamos, por ejemplo, ahí donde está unido el índice con el pulgar, si nosotros colocamos un dedo y queremos separar ambos dedos, ¿sí? Es un signo, si hay debilidad, facilidad para hacer eso. En general se hace esta prueba, es bastante frecuente que intenten separar ambos dedos, ¿sí? Eh, Introduciendo un dedo, por ejemplo, el examinador y a nivel de la unión del pulgar con el dedo índice, intentar separarlo, o sea, romper, en otras palabras, el círculo o el OK. Aquí tenemos la prueba de debilidad del abductor corto del pulgar. Está flexionando el pulgar contra la resistencia, lo que comprueba la función, ¿sí? Con el abductor del pulgar, ¿sí? Si el paciente no puede mantener la flexión contra la resistencia o si el pulgar se flexiona en exceso o se extiende, puede indicar lesión del nervio mediano. Están viendo ahí. Y también prueba del monofilamento. Ya hemos visto que esto se utiliza, por ejemplo, en diabetes, neuropatía. Aquí también se puede utilizar tanto la presión, el tacto y la palestesia, ¿cierto? Que podrían estar alterados. Y también tenemos ya visualmente una atrofia tenar. Ustedes ven aquí la mano derecha del paciente cómo hay una atrofia tenar, ¿sí? Por síndrome de túnel carpiano. Y esto obviamente ya es en fase avanzada donde hay mucha debilidad. Y también se habla de la prueba de la muñeca cuadrada que mide estos parámetros
que es el grosor y el ancho de la muñeca, y lo divide entre, o sea, entre el ancho por el grosor, y debería dar un valor de menor de 0,7, y si indica positivo habría un cierto riesgo. Hay una especificidad que es mejor que la sensibilidad, pero en realidad esto no sé si realmente se utiliza, pero es bueno conocerlo. Los exámenes complementarios, duración de los síntomas y los hallazgos de la exploración, no siempre se correlacionan con el grado de lesión nerviosa ni con los resultados del tratamiento. Es muy individual cómo una persona va manteniendo, por ejemplo, a pesar que tenga síndrome de túnel carpiano, si va ocupando la mano o si es mano más pasiva, etcétera, y no siempre el tiempo y la presión que ocurre dentro del túnel va a ser la misma de un paciente a otro. Ninguna de las pruebas de provocación se ha establecido como estándar de oro, o sea, no se hace diagnóstico con eso, son sospechas. En la electromiografía y estudios de conducción nerviosas se debe pedir em, eh, perdón, me equivoqué, les dije que no son las estándares de prueba, ¿ya? O sea, de diagnóstico. Y si hay dudas, y no siempre se puede hacer una electromiografía y estudio de conducción nerviosa. ¿Y en qué casos? Cuando hay sugestión de que la prueba no se sabe si realmente son positivos o no, si se desea operar. Por otro lado, si hay presencia de atrofia tenar o entumecimiento persistente, o sea, ya son casos más graves, ¿sí? Con una desmielinización más acentuada. Hay también para establecer diagnósticos diferenciales. El Colegio Americano de Medicina Ocupacional y Ambiental menciona que el diagnóstico confirmado, si hay síntomas más un estudio electrodiagnóstico positivo, o sea, como que se requiere, ¿ya? O resolución de los síntomas, mayoría o completa por inyección local de esteroides. Si le inyectan corticoide a nivel del túnel carpiano y mejora, y ahí tenemos un diagnóstico ya, pero si no, en la clínica más electromiografía. Ahora, los americanos en la Academia Americana de Cirugía Ortopédico sugieren usar una tabla que es esta, donde son 6 ítems, ¿sí? Que se preguntan. Curiosamente, en una clase pasada, una compañera tiene esta alteración y mencionó que dentro de lo que a ella la evaluaron, todo eso, y que tiene síndrome de túnel carpiano, em, nunca le pidieron esto, pero es bueno conocer electromiografía del nervio mediano para confirmar o descartar el diagnóstico. Si es que el puntaje es mayor de 12, esto dicen los americanos, los cirujanos ortopédicos. Si el puntaje es mayor de 12, mayor o igual de 12, y hay sospecha clínica, una probabilidad de 80%, no realizar la electromiografía. Pero si el puntaje va de 12 a 5, una probabilidad de 25%, hacer la electromiografía. Y aquí ustedes tienen para leerla para su conocimiento, pero obviamente no tienen que saber todo. Por ejemplo, si hay atrofia o debilidad tenar, prueba de Fallen positiva, pérdida de discriminación de 2 puntos, signo de Tinel positivo y entumecimiento de la distribución del nervio mediano. O sea, esto da una sensibilidad bastante y especificidad bastante conocida como para pedir o no electromiografía. ¿Ya? Los exámenes complementarios, resonancia magnética, tomografía y ecografía generalmente no se solicitan. A veces la ecografía más para un diagnóstico diferencial o complementar. Eh, sí, en sospecha de casos de si hay mucha compresión o si se va a ir a operar, etcétera. Aquí tiene usted una ecografía con las partes. El diagnóstico diferencial, síndrome del pronador redondo, que es el
diagnóstico diferencial como más frecuente, radiculopatía cervical. Ustedes saben ya, hemos llevado cervicalgia y cervicobraquialgia de tipo radiculopatía, ¿cierto? Neuropatía cubital, fenómeno de Raynaud, osteoartritis, neuropatía diabética. Todas esas las conocen ustedes y obviamente em, si hay presencia de esta patología, pensar en hipotiroidismo también, pero no un diagnóstico diferencial en el sí, sino que piensan que este paciente puede tener un hipotiroidismo, ¿ya? El síndrome del pronador, aquí ustedes ven, tienen los pronadores en los antebrazos y el nervio cubital que pasa, o nervio, perdón, el nervio mediano que pasa por acá. Ustedes ven que tiene diferentes formas de trayecto, una entre fascículos, una penetrando y otra fuera del músculo, ¿sí? Y ustedes ven aquí la alteración donde ocurre y ustedes al palpar, al presionar ahí, puede presentar dolor o al provocar la pronación. Acuérdense quién es el que provoca la pronación, es él. ¿Quién provoca la pronación? Pregunta para que vayan a repasar. Por otro lado, aquí ustedes están viendo cómo se está examinando el paciente y de esa manera van a hacer em, la, la evaluación de diagnóstico diferencial. Aquí en la primera figura, prueba del flexor superficial de los dedos, ¿sí? La segunda prueba de la presión, o sea, lo que habíamos mencionado, y la tercera de la supinación resistida. O sea, ustedes van a pedir que el paciente trate de supinar. Ahora, no se olviden que la supinación está dada por el tendón bíceps también, ¿ya? El tratamiento, aliviar los síntomas y prevenir una compresión nerviosa, realizar movimientos repetitivos y evitar actividades de riesgo, o sea, evitar todo esto, derivar a especialistas, opciones de tratamiento, obviamente se puede dar analgésicos para neuropatías, pero obviamente no siempre van a aliviar. Se pueden hacer infiltraciones, como se mencionaron también, pero son soluciones parciales. Intervenciones ergonómicas, uso de soporte de muñeca con teclado computador, a pesar que hace un rato mencionamos que no hay una evidencia del riesgo, ¿sí? Y en etapas leve a moderado, los métodos incluyen férulas, inyección de corticoides, esteroides orales, ecotomografía terapéutica, una terapia ecoguiada, o sea, ahí se puede puncionar, se puede y fonoforesis ya generalmente a través de la ecografía, como mencionamos. Tratamiento farmacológico, corticoides orales, anestésicos locales. Si los métodos de tratamiento conservador de primera línea no resuelven los síntomas en un plazo de 2 a 7 semanas, liberación quirúrgica del retináculo flexor, o sea, del ligamento transverso, y cirugía temprana si hay evidencia clínica de denervación del nervio mediano o si es opción del paciente. Muy bien, muchas gracias. Recordarles finalmente que los síntomas que se desarrollan durante el embarazo suelen resolverse espontáneamente varios meses después del parto. Por lo tanto, cuidado con querer intervenir. Y finalmente un breve resumen donde es un grupo de síntomas provocados por la compresión del nervio mediano en la muñeca por aumento de la presión del túnel carpiano. Los síntomas ya saben, paresia, parestesia, ¿sí? Que va en los 3 primeros dedos, tal vez hasta el cuarto, ¿sí? Pueden irradiarse al antebrazo estos dolores, o sea, por eso hay que hacer diagnóstico diferencial con el síndrome del pronador, por ejemplo, ya se presenta sin causa aparente, puede ser eso laboral, deporte, ya. Factores de riesgo, ya los mencionamos, historia clínica, prueba
de Fallen y de Tinel, que son las más conocidas, electromiografía o conducción nerviosa, si hubiera indicación, terapia conservadora, tratamiento ya quirúrgico, y la lesión es progresiva, ¿sí? Por lo tanto hay que hacer tratamiento precoz si es muy severa. Y siempre prevención, evitar movimientos repetitivos y actividades de uso excesivo, ejercicios ergonómicos. Gracias.